En este video conoceremos un circuito simple con componentes de electrónica básica pero de gran utilidad, en donde aprenderemos cómo unificar la electrónica digital con la electrónica analógica. Cuando la señal del clock aquí, en el pin 14 que es la señal del clock, al inicio estaba en 1 lógico, ahora cae a 0 lógico porque el condensador se está descargando y está mandándose a tierra. En el instante de tiempo que yo hablé, se produjo el pulso, y cuando el pulso cae, nuevamente el transistor deja de conducir, este punto va a 1 lógico, ¿no? Porque este ya no es 0.2 voltios, sino el voltaje de VCC entre colector y emisor, el condensador se carga y nuevamente pasa a 1 lógico. Voy a hacer que se produzca una conmutación de 1 a 0 y luego regrese a 1. Si realmente deseas aprender electrónica con un gran análisis técnico, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Acá tenemos en pantalla el diagrama esquemático propuesto para este pequeño proyecto, un proyecto sencillo con componentes de electrónica básica. Y no solamente ello, lo interesante de este circuito es que vamos a mezclar tanto la electrónica digital como la electrónica analógica, ¿no? La verdad que es muy sencillo, simple, de gran utilidad, y vamos a empezar primero identificando los componentes para que ustedes lo puedan entender sin ningún problema. Para nuestra fuente de alimentación, acá a la izquierda, tenemos dos fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación en DC y otra fuente de alimentación en AC. Tenemos Power 1, una fuente de 9 voltios DC. A decir verdad, esta fuente de alimentación depende también del corazón de este proyecto. Estamos hablando de este circuito integrado, el CD4017. Este es un circuito integrado, un contador Johnson o contador en anillo, que vamos a hablar luego, algunas características importantes que ya le hemos hablado, incluso hemos hecho varios videos con respecto a este circuito integrado digital. Y este señor, el CD4017BE, es un circuito integrado que trabaja entre 3 y 18 voltios. Para nuestro caso, vamos a manejarlo con 9 voltios DC. Ese es por un lado. Tenemos acá la alimentación en AC para poder controlar una lámpara, un foco, una carga de 220 voltios AC en corriente alterna. Pueden trabajar obviamente también con corriente AC de 110 voltios, dependiendo de tu país. Va a depender de la carga y obviamente del relé, ¿no? Estamos hablando de un relé de 12 voltios, ¿no? Entonces, identificando los componentes, tenemos la alimentación en DC 9 voltios, la alimentación en AC 220 voltios o 110 voltios. Tenemos, para este caso, 4 resistencias. Todas las resistencias que vemos acá son resistencias de 1/4 de watt. Tenemos R1 de 10K, R2 de 1 mega, R3 de 2.2K y finalmente R4 de 1K. ¿Ok? Algo importante a tener en cuenta es este dispositivo, que es un micrófono Electret, es decir, un micrófono que incorpora un condensador. Aquí podemos ver el micrófono. Tengan un conocimiento de causa. Acá tenemos el micrófono Electret que incorpora un pequeño micrófono con un condensador. Este dispositivo tiene dos pines. El pin que no está conectado al chasis, como este de acá, es el positivo, y el que está conectado al chasis vendría a ser el negativo, ¿no? Hay que tener en cuenta bien y en claro cómo conectarlo, porque si lo conectan al revés, probablemente el circuito no funcione. Estamos hablando también de un condensador C1 de 470 microfaradios, 25 voltios, acá por ejemplo, o 16 voltios. C2 es un condensador electrolítico también de 1 microfaradio, 50 voltios. Y finalmente C3 es un condensador de paso, lentejita, de 100 nanofaradios, el famoso 104, ¿no? Eso también ya lo hemos usado mucho aquí en mi canal de YouTube. Tenemos un dispositivo activo que es el transistor BC547, que podríamos usar también el 2N3904, el BC337 o incluso el BC548 acá. Son transistores de pequeña señal, la verdad que no necesitamos algo tan que soporte tanta corriente. El corazón, como les decía, este CD4017, que vamos a hablar luego, algunas características que ya lo conocemos incluso de otros proyectos, pero igual se los voy a explicar. Tenemos un diodo LED indicador, un diodo LED rojo de 5 milímetros, pueden usar incluso de 3 milímetros, y una resistencia limitadora de corriente R4 de 1K, que también ya le hemos explicado dentro de la sección de resistencias. Otro transistor activo, otro BC547, para manejar en este caso un relé. Tenemos un diodo de 1N4001, un relé de 12 voltios, dependiendo de tu carga, de 10 amperios de preferencia. La alimentación, como les decía, de 220 voltios AC o 110 voltios AC, y la carga que podría ser un foco o una lámpara, ¿no? En este caso AC, ¿no? Incluso podemos usar una lámpara en DC, conectando algo acá,
ya no obviamente a la alimentación DC, sino a 12 voltios o al voltaje incluso de acá, pero eso ya depende de los cambios que ustedes deseen realizar. ¿Ok? Después de haber identificado los componentes rápidamente, vamos a empezar primero analizando cómo funciona este circuito integrado, porque si yo quiero explicarles para que ustedes puedan entender, yo necesito hacer un preview de cómo funciona este circuito integrado, el CD4017BE, que es un circuito integrado, es un contador Johnson, que podemos identificar aquí algunos puntos importantes. La alimentación, el VDD de 3 a 18 voltios, lo vamos a alimentar con 9 voltios, el punto más positivo. Es un CMOS, ojo con el detalle, de ahí el nombre CD, es un CMOS. Y por lo tanto, el CMOS, cuando hablamos de CMOS, la identificación de los pines no es BCC y GND, sino BDD, ¿no? Por ser CMOS, y BSS, desmenador y surtidor, ¿no? Porque estamos hablando de una tecnología metal óxido semiconductor, un complementario, es un CMOS. Entonces, el pin 16 es el pin de alimentación positivo, el pin 8 es la alimentación negativa, ¿no? Para lo que es la fuente de alimentación, en este caso de 9 voltios. Tenemos varias salidas, del 0 al 9, acá podemos ver la salida 0, la salida 1, luego la salida 2 por acá, 3, es decir, las salidas no están en orden consecutivo, de acuerdo a los pines, pero igual acá están identificadas las salidas. Y no solamente ello, también tenemos un pin importante que es el de clock de entrada. Estos son pines de entrada, el pin de clock para recibir la señal que va a hacer el clock. Estas salidas se van a activar a 1 lógico cuando la señal de clock pase de 0 lógico a 1 lógico, ¿no? Cada vez que sube la señal, acá sube, es un tren de pulsos, se activa una salida, como vamos a explicar luego. ¿Ok? Esa es la señal de clock. Otro punto importante es este pin de reset, el pin 15, que va a resetear o a poner a 0 todas las salidas para resetear el dispositivo como tal, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, que se encienda una determinada señal, yo puedo conectar esa señal al pin de reset de manera tal que cuando esa señal de salida pase a 1 lógico, el dispositivo, la misma salida, resetee el dispositivo y mande a 0 todas las salidas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver luego. Esta señal de reset se activa con 1 lógico, ojo con el detalle, no hay un 0. Y acá tenemos el clock inhibit, que es un pin para poder habilitar la señal de clock. En este caso, se habilita con 0 lógico, ¿no? Entonces, si este punto 13 se conecta a tierra, yo voy a habilitar la entrada de clock. Si yo no quiero habilitar la entrada de clock, este punto 13, que es el clock inhibit, lo voy a mandar a 1 lógico y desactivo la entrada de clock. Y finalmente el carry out, que les voy a explicar, es un pin de acarreo. ¿Ok? Vamos a explicar aquí rápidamente. Acá tenemos los pines de este CD4017BE y acá tenemos los pines, como ya les he explicado. Tenemos la señal de clock o reloj para habilitar el clock, el pin 13, que como hemos dicho, para habilitarlo lo estamos mandando a tierra. El pin de reset, que se resetea todas las salidas a 1 lógico, BD y BCS. El carry-out, que es una salida de acarreo, que lo vamos a explicar luego. Y finalmente la salida, ¿no? Ahora, para poder entender cómo funciona este señor, vamos al diagrama de tiempos, ¿no? De la señal, acá, diagrama de tiempos. Y en ese diagrama de tiempos podemos ver la señal de reloj o de clock, que es una entrada, y las salidas y la otra salida carry out, ¿no? Entonces, cuando yo enciendo la fuente de alimentación o aplico la energía a este circuito integrado al CD4017, me está indicando claramente que la salida de ese 0 se va a 1 lógico de frente, ¿no? Entonces, va a 1 lógico 0 y el resto de salidas se ponen en 0. Si se dan cuenta, en este instante de tiempo, cuando yo enciendo, la salida S0 se pone en 1 lógico, mientras que el resto del S1 y el S9 están en 0 lógico. Con cada pulso de subida del clock, aquí por ejemplo sube la señal del clock, la salida va conmutando consecutivamente. Si acá en la salida 0 está en 1 lógico, luego cuando se produce la subida de la señal de clock, esta señal de la salida S0 cae y se enciende la salida S1, se pone en 1 lógico. Y así, con cada subida de la señal de clock va encendiéndose y apagándose la anterior salida. En este caso se está encendiendo la posterior. Si es S1, se va a encender S2, si es S2, se va a encender luego S3 y así, ¿no? Con cada pulso de subida del clock. Eso es por un lado. El kit importante a tener en cuenta es que una vez que llega a S9, retorna nuevamente a S0, es decir, si se prendió S9, al final luego se va a prender el siguiente S0, y entra en un ciclo, ¿no? Un ciclo cerrado. ¿Ok? No solamente ello, sino tenemos una señal de carry out para acoplar más contadores Johnson y poder ampliar o extender el funcionamiento
Con cada 5 pulsos de la señal de clock, empieza con uno lógico la señal de carry out encendido. Después del quinto pulso de subida, cae a 0 y se mantiene en 0 durante 5 pulsos. Y luego nuevamente pasa al siguiente pulso y sube a 1. Y así están. Cada 5 pulsos va conmutando de 0 a 1 o de 1 a 0. Este pin no lo vamos a usar, solamente vamos a usar estos, a decir verdad, estos 3 primeros pines, S0, S1 y S2. El resto tampoco lo vamos a usar. Obviamente vamos a usar la señal del reloj. ¿Ok? Después de haber visto esto y conocido cómo funciona este circuito integrado digital, el CD4017, vamos a empezar en estos momentos con el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje. Tenemos la alimentación de 9 voltios y vamos a hacer el análisis en función a esta alimentación de 9 voltios. Tenemos el micrófono Electret, que es un micrófono con condensador incorporado. Esta resistencia y este condensador son dispositivos para poder polarizar el micrófono Electret, y no solamente ello, este condensador C2 de un microfarad de 50 voltios es un condensador de acoplamiento de señal. Yo no puedo conectar directamente un micrófono a la base de un transistor si yo no uso un pequeño condensador, que puede ser, a decir verdad, no necesariamente un condensador, en este caso electrolítico, también podría ser un condensador de paso, pero para este diseño se ha usado un condensador electrolítico de un microfarad. Entonces, este señor, este R110K, polariza para que funcione adecuadamente y le llegue la alimentación a tierra a este micrófono. Y este otro condensador es un condensador de acoplo, es decir, acopla la señal analógica hacia la entrada para que luego llegue a la señal de clock de este dispositivo digital. Por eso les decía al inicio, ¿no? Estamos uniendo dos tecnologías, la tecnología analógica, porque este señor, a la hora que nosotros hablamos o hacemos un chasquido acá, va a producir una señal analógica acá que va a ser acoplada por este condensador a la base de este transistor. ¿Por qué se le llama un condensador de acoplamiento? Porque permite acoplar, unir una señal con otra, ¿no? En este caso, la salida del micrófono a la entrada de la base de este transistor. Hay condensadores de desacoplo, que lo vamos a ver luego en otros videos. Este es un condensador de acoplo para acoplar una señal analógica a un circuito digital. ¿Ok? Entonces, luego tenemos este otro transistor BC547Q1. Estas dos resistencias son resistencias de polarización para mantener la base a BCC. Entonces, esta resistencia R2 está polarizada hacia BCC y esta otra resistencia de 2.2K también está polarizada a BCC para polarizar, va la redundancia, a ese transistor Q1 BC547. PCBGO es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito.
y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Pero este valor de esta resistencia es muy elevada, por lo tanto, ese transistor no va a conducir, ¿no? Al no conducir, en esta primera instancia, cuando yo aplico la alimentación, ese transistor no conduce. Al no conducir, todo el voltaje de la alimentación va a estar entre colector y emisor, y aquí va a haber un uno lógico. Ese uno lógico va a hacer que este condensador se cargue, el C3 se cargue, y no solamente ello, este uno lógico voy a tener acá los 9 voltios, probablemente, o un poquito menos, hacia la entrada del clock. Y hemos dicho que cuando yo enciendo la alimentación, automáticamente hemos dicho que la salida S0, que es este de acá, el pin 3, pasa a 1 lógico y el resto de salidas se mantienen en 0. ¿Ok? Hasta ahí no hemos hecho nada. ¿Y qué significa que el resto de salidas se mantengan en 0? Significa de que esta salida, la salida 1, que está conectada a la base de ese transistor, para que pueda habilitar el relé, está en 0. Al estar en 0, este transistor no conduce, no circula corriente de colector emisor y por tanto el LED rojo no se enciende y no se energiza el relé, y este relé no cierra el contacto, y este foco que vemos acá alimentado por esta corriente alterna no va a encender porque el relé no está siendo energizado con el transistor al tener la base conectada a un punto de 0 voltios, ¿no? Porque hemos dicho que cuando encendemos solamente el pin 0, ¿no? De acuerdo a lo que ya les hemos explicado acá, va a 1 lógico, mientras que el resto va a 0, ¿no? En ese instante de tiempo acá, todo el resto está a 0, solamente ese 0 pasa a 1 lógico. Entonces, ese 0 está en 1 lógico, ese 1 está en 0, al igual que el resto de salidas, y por lo tanto no se enciende la lámpara. Hasta ahí hemos cumplido el primer punto, el punto, digamos, de que cuando encendemos la fuente de alimentación. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder luego? En ese instante de tiempo, hemos dicho que este condensador C3 se está cargando. Pero ¿qué función cumple este otro condensador C1 de 470 microfaradios, 16 o 25 voltios? Si se dan cuenta, está conectado entre VCC y tierra, y es un filtro simplemente para evitar, este condensador tiene que estar muy cercano al circuito integrado para evitar que este señor se dispare de manera errónea con el ruido eléctrico o los espurios externos que podrían hacer que las salidas se activen sin ninguna razón. Para evitar eso, se conecta este condensador de C1 de 400 microfaradios. Incluso podrían poner otro también condensador igual que este, un 103 o 104 en paralelo con este C1, porque es algo que también ya lo hemos explicado en otro video. Podrían poner dos condensadores, un electrolítico y un condensador de paso aquí en paralelo con C1. ¿Ok? Entonces, acá tenemos uno lógico, el condensador está cargado, y aquí mantengo la carga al clock en uno lógico. ¿Qué va a suceder cuando yo hablo o hago un chasquido aquí en este micrófono? Simplemente o digo una sola letra y hago que el dielectric, en este caso el condensador de este pequeño micrófono, se active y convierta la señal, en este caso de audio que estoy entregando, o un chasquido aquí, haga que la membrana interna de este micrófono se active y genere un pulso acá, ¿no? ¿Qué va a suceder en ese instante de tiempo, ¿no? Yo doy un chasquido acá, o simplemente una pequeña letra A, B, C, lo que yo quiera, o un chasquido de los dedos, voy a generar un pequeño pulso analógico acá, ¿no? A la entrada del micrófono va a aparecer un pequeño pulso acá. ¿Qué va a suceder en ese instante de tiempo? Este condensador C2, como es un condensador de acoplo, va a acoplar esa señal analógica para que luego pueda ser emitida por un dispositivo digital, en este caso el transistor Q1 BC547. En condiciones normales, en una polarización de DC, este condensador está abierto. Si yo quiero hacer el análisis en DC, sabemos que el condensador simplemente no deja pasar la corriente, y el condensador se carga a un cierto nivel de voltaje y simplemente no deja pasar la corriente. Pero cuando hablamos en AC, acá estamos aplicando un pulso, este condensador es de acoplo y por lo tanto va a dejar pasar la señal. Ojo con el detalle, hay que tener bien claro los conceptos técnicos. Los condensadores en corriente continua o en DC para el análisis están abiertos, pero cuando yo aplico una señal analógica a un condensador, el condensador sí o sí va a dejarla pasar. Eso va a depender de la frecuencia, de la reactancia capacitiva, ¿no? De la impedancia total, en fin, varios factores que incluso lo hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos, cuando hablé
de los condensadores. ¿Ok? Entonces yo hago un chasquido acá, se produce un pulso acá, pulso positivo, y lo que va a hacer aquí es que este señor no está conduciendo, ¿no? En teoría el inicio no está conduciendo porque todo el voltaje está entre colector y emisor. Cuando se produce el pulso, lo que estoy haciendo es polarizando la base a un nivel positivo del pulso con respecto al emisor, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo? Que este transistor conduzca en saturación. Al conducir en saturación, este punto va a ir a tierra, ¿no? Va a ir a tierra. Entonces ya no va a ser uno lógico, es decir, voy a hacer que este transistor conduzca en saturación y se active. Al activarse, el colector y el emisor van a tierra, acá va a haber entre el colector y el emisor 0.2 voltios aproximadamente o menos, y la corriente va a circular en ese sentido. Al circular la corriente en ese sentido, hacia tierra, estoy mandando este punto a tierra y estoy haciendo que el condensador C3 se descargue. Al descargarse este punto va a ir a tierra a 0 voltios y estoy aplicando, cuando la señal del clock aquí, en el pin 14 que es la señal del clock, al inicio estaba en 1 lógico, ¿no? Al inicio estaba en 1 lógico, ahora cae a 0 lógico porque el condensador se está descargando y está mandándose a tierra. En el instante de tiempo que yo hablé, se produjo el pulso y cuando el pulso cae, nuevamente el transistor deja de conducir. Este punto va a 1 lógico, ¿no? Porque este ya no es 0.2 voltios, sino el voltaje VCC entre el colector y emisor. El condensador se carga y nuevamente pasa a 1 lógico. Es decir, con cada chasquido o con cada sonido que yo produzca aquí, un chasquido de los dedos, por ejemplo, voy a hacer que se produzca una conmutación de 1 a 0 y luego regrese a 1, ¿no? Entonces lo que yo quiero justamente es eso, ¿no? De 0 a 1 que suba. ¿Para qué? Para que habilitemos la entrada de la señal de clock. ¿Ok? Entonces, en ese instante de tiempo, hemos dicho que al encender, la salida S0 está en 1 lógico y no está haciendo nada, y la salida S1 está, en este caso, en 0 lógico. Pero cuando yo le hago el chasquido acá, estoy haciendo que esta señal pase, ¿no? De 1 a 0 y luego retorne a 1. Es decir, le estoy aplicando un pulso de entrada en el clock de este CD4017, haciéndolo de que conmute la salida de S0, ahora pase a 0, y la salida de S1 pase a un 1 lógico. En ese instante de tiempo, ahora el pin 2, que es la salida 1, está en 1 lógico, porque está conmutando, y estoy haciendo que ese transistor conduzca. Al hacer que ese transistor conduzca en saturación, voy a circular una corriente de la fuente de colector emisor y va a hacer que el LED rojo se encienda, y no solamente ello, energice la bobina de este relay y los contactos se muevan del punto común al punto normalmente abierto, al pin 2, se muevan para acá y la corriente circule de hacia el foco o la lámpara y el foco o la lámpara se encienda con el chasquido inicial. ¿Ok? Ahora la salida S1 está en 1 lógico, la salida 0 está en 0 lógico y el resto de salidas también en 0 lógico. Hasta ahí vamos bien con un solo chasquido. ¿Ok? ¿Qué función cumple este diodo D1? Fácil, ya lo hemos visto, la función de clamping. No lo voy a explicar porque lo he explicado creo que en los 2 videos anteriores, así que también cansa explicar lo mismo cuando ya tienen ustedes los conocimientos debidos, ¿no? Ok, entonces la lámpara se va a mantener encendida con el primer chasquido. ¿Y qué va a suceder si yo doy un segundo chasquido o un clap o algo acá? ¿Qué va a suceder? Voy a hacer que nuevamente conmute este transistor que estaba en corte, pase a saturación, pase a 0 lógico acá, 0 lógico y luego suba a 1 lógico y voy a conmutar aquí, ¿no? La entrada del clock pasando de 0 a 1. ¿Y qué va a hacer? Como la salida de S1 estaba en 1 lógico, ahora la salida de S1 cambia y lo que va a hacer es encenderse la salida de S2, que es el pin 4. Entonces, al apagarse S1, el transistor BC547, el Q2, deja de conducir, deja de encenderse el LED rojo, se pierde la energía sobre el relé porque ya no está conduciendo el transistor y por lo tanto el contacto 5, que es el pin común que está conectado a 2, cuando había energía en el relé, ahora regresa a su posición original a 1. Entonces ya la corriente AC ya no circula por los contactos y el foco se apaga. ¿Ok? Pero ¿qué va a suceder ahora? En ese instante de tiempo hemos dicho que la salida de S1 es, ¿no? La salida de S1 es un 0 lógico y ahora se encendió la salida 2. Pero en ese instante de tiempo que este foco se apagó, ahora la salida S2, que es en pin 4, está conectado al pin de reset. Y hemos dicho que para que este señor resetee todas las salidas y regresemos al punto original, al punto inicial, necesitamos que exista un mundo lógico acá. Y efectivamente, ahora, en ese instante de tiempo, con un segundo chasquido,
el pin 4, que es la salida 2, está en uno lógico y hace que el dispositivo, el CD4017, se resetee. Al resetearse regresamos al punto inicial, en donde la salida 0 es un 1 lógico y el resto de salidas del 1 al 9 son 0 lógicos y el transistor no conduce, la carga se mantiene apagada y regresamos al punto inicial. Como ven, es un circuito muy sencillo y simple. Todo está en los conocimientos técnicos de cómo funciona la electrónica digital y no solamente ello, también cómo funciona la electrónica analógica, que es lo que hemos abordado en este video. Ok, hasta aquí esa parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante de las tarjetas de PCBGoGo y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. La verdad que yo ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación para tus proyectos de electrónica en las tarjetas PCBs es de la mejor calidad. En este caso las mandé a fabricar de color rojo, 5 tarjetas PCBs, y en este momento vamos a abrir la caja que me llegó después de 5 días útiles después de haber mandado a fabricar las tarjetas en PCBGoGo. Quiero mostrarles las tarjetas. Aquí pueden ver que viene en una bolsa protegida altamente al vacío, ¿no? Ahí están viendo. Las mandé, como les decía, a fabricar de color rojo. Vamos a abrirlas con cuidado, sin dañar las tarjetas. Ahí podemos ver altamente protegidas las tarjetas. Y en este caso, como les decía, las mandé a hacer de color rojo, un rojo brillante, para que ustedes lo puedan observar en estos momentos. Miren la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Un acabado muy pero muy fino, con doble capa. Acá estamos viendo la capa superior, acá incluso hay conexiones por acá, y la capa inferior de la tarjeta PCB. Como sabrán, PCBGoGo puede soportar hasta 5 capas para tus proyectos de electrónica cuando mandes a fabricar las tarjetas PCBs en PCBGoGo. La verdad que la calidad es muy buena, y así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar tus tarjetas PCBs solo aquí en PCBGoGo. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB con mucho cuidado. Para ello vamos a empezar, como siempre, con los componentes más pequeños, en este caso con las 4 resistencias. Como lo hemos dicho, son 4 resistencias de 1/4 de watts. Luego de ello continuamos con el diodo clamping, con el diodo LED rojo, los 2 transistores BC547, el circuito integrado, luego los 2 condensadores de 1 microfaradio y 460 microfaradios, el condensador 104, el relé, la salida para la alimentación, la salida para la carga, y finalizamos con la entrada de la alimentación. Y ahora sí, estamos listos. Y gracias a la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada, con todos los componentes soldados y montados. Le he puesto un zócalo al circuito integrado, en este caso al CD4017, y lo están viendo. Y me está faltando poner el micrófono Electret, que les decía, acá está, lo voy a poner luego para las pruebas finales. Como logran ver, el acabado está bastante bueno. La verdad que muy satisfecho con el diseño electrónico, y no solamente ello, con la fabricación de las tarjetas PCBs que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Voy a mostrarles por la parte posterior. Me falta limpiar con alcohol isopropílico. Ahí les estoy mostrando la calidad en la tarjeta PCB que PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos. La verdad que me he quedado muy satisfecho con el acabado de la tarjeta y más aún con el diseño que yo mismo realicé. Ok, después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la sección más importante de poner el micrófono Electret, y no solamente ello, realizar las pruebas técnicas para poder comprobar lo que hemos aprendido en la teoría y demostrarlo ahora sí en la práctica. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos listos para las pruebas finales con la tarjeta PCB ya armada. Tenemos acá los 9 voltios puestos a la entrada de la alimentación ya conectados, el micrófono que ya lo he soldado, la entrada de la alimentación de 220 voltios y la salida hacia una pequeña lámpara. En este caso, por un tema técnico de la iluminación, le he puesto una lámpara ahorradora LED de luz blanca. Podrían usar cualquier tipo de carga de 220 voltios, y vamos a empezar con el primer chasquido para poder encender esta lámpara. Ahí están viendo,
El rojo se enciende y ahora vamos a apagarlo. Enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo les digo que me pueden seguir en todas las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y ahora también últimamente en TikTok, estamos rayando con los videos en TikTok, así que me puedes seguir en todas estas redes sociales. Y si no recuerdas los nombres de mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo les indico que hemos habilitado las Super Thanks o Super Gracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un Super Thanks de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Recuerda que todos estos componentes electrónicos no me los regalan, muchos de ellos incluso aquí en Lima, Perú, los tengo que comprar, y si no los encuentro tendría que importarlos directamente de Estados Unidos o desde China, con la loable misión de poder compartir conocimiento con todos ustedes sin nada a cambio. Si me puede regalar un Super Thanks, en buena hora. Asimismo les digo que hemos editado nuestra comunidad de electrónicos. Puedes formar parte de esta gran comunidad de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes y ahí logran ver los usuarios que mes a mes aportan con mi comunidad para poder crecer juntos. Puedes tener beneficios adicionales aparte de ser nombrado en los videos de fin de mes, como por ejemplo tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas de mis proyectos. Por ejemplo, este proyecto podrías tener acceso a esos archivos Gerber para que lo puedas mandar a fabricar donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBGO. Eso depende obviamente de la membresía a la cual te suscribas a mi canal de YouTube para que tengas acceso a los archivos Gerber. Algo muy importante, como les he dicho en los otros videos, apóyame no solamente dándole like a este video, sino también comentando, compartiendo este video en tus redes sociales, y lo más importante es tratar de ver en la medida de lo posible el video desde el inicio hasta el final. De esta manera me puedes apoyar para que YouTube pueda recomendar este video en todas las plataformas. Si el video no es visto por tus propios suscriptores desde el inicio hasta el final, lamentablemente YouTube no recomienda este video. Podemos hacer que este video llegue a más personas si me apoyas, y lo más importante, podemos compartir conocimientos sin nada a cambio. Asimismo les digo que me pueden seguir aquí en mi canal de YouTube, y no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Es muy importante activar la campanita para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.